Hola a todos, y así de rápido se nos fue esta evidencia número 7 que habla sobre la materia y la energía. Espero que les haya parecido todo muy interesante, yo creo que sí, porque los fenómenos químicos ocurren a nuestro alrededor todo el tiempo. Estoy seguro de que más de una vez los han podido relacionar con estos temas. Bueno, después de haber visto la catálisis, que es este proceso en el cual se acelera una reacción química, simplemente agregando a los reactivos un compuesto químico adicional llamado catalizador y que no se modificará ni tampoco modificará a los reactivos durante la reacción, sino que simplemente bajará la energía de activación para que la reacción ocurra más rápido. Siempre recuerden que mientras mayor sea la energía de activación, más lenta será la reacción. Ahora, la electrólisis. Aunque son palabras muy parecidas, porque ambas acaban en lisis, tienen un significado muy diferente. Catálisis viene del griego kata, que significa hacia abajo, mientras que lisis quiere decir rompimiento o destrucción. Aunque se le ha dado una traducción como destrucción completa, digamos que se refiere a que la reacción química se lleva a cabo por completo o rápidamente. Mientras que la electrólisis es aquel proceso mediante el cual se rompen los enlaces de las moléculas de uno o más compuestos químicos, mediante la aplicación de una corriente eléctrica, de energía eléctrica. Si recuerdan la evidencia 2, específicamente el tema de los métodos de separación de mezclas, vimos que estas solamente pueden separarse por métodos físicos, como son la destilación, la filtración, la evaporación, etc. Y una mezcla puede ser una combinación de dos o más compuestos químicos, que no reaccionaron químicamente, simplemente se mezclaron. Por ejemplo, si en un vaso con agua yo agrego una cucharada de azúcar, estos dos compuestos no reaccionan químicamente, simplemente el azúcar, que tiene un alto grado de solubilidad, pues se disuelve en el agua, es decir, sus moléculas que estaban unidas en varios grupos, cada grupo de moléculas sería un grano de azúcar, un cristal de azúcar en estado sólido. Estas moléculas que estaban unidas se separan y empiezan a esparcirse en toda el agua, en todo el volumen del agua, logrando que haya un espacio ocupado y compartido entre moléculas de agua y moléculas de azúcar. Puedo separar de manera física estos componentes de la mezcla. Si yo quiero rescatar el azúcar, simplemente caliento la disolución sin pasarme de los 100 grados hasta que se haya evaporado el agua. Y solamente me quedará el jarabe de azúcar, solamente puro azúcar. Pero la composición de estas moléculas de azúcar seguirá siendo exactamente la misma. Lo mismo ocurriría si tuviera yo un vaso con agua salada, es decir, que tenga cloruro de sodio y que tenga H2O, agua. Si yo evaporo el agua, solamente me va a quedar la sal, la NaCl. Y estas moléculas de NaCl se mantienen así, intactas, como NaCl. Simplemente tal cual están, se mantienen. Porque yo separé estos dos compuestos químicos a partir de un método físico. Separé el agua del cloruro de sodio porque no reaccionaron, nada más estaban como disolución, como una mezcla. Puedo separar entonces el NaCl por un método físico o puedo separar el H2O, que sería una molécula como esta. La puedo separar por un método físico, es decir, si yo solamente quisiera obtener el cloro, este cloro de aquí, solamente quiero el puro cloro, no quiero el sodio, o solamente quiero el hidrógeno, en el caso del agua, y no quiero el oxígeno, puedo usar por ejemplo la filtración para hacer esto, o la evaporación, o la destilación, o el tamizado. Obviamente no, porque para separar los elementos de un compuesto químico requiero de un método químico de separación. Y así bajita la mano ya vimos uno de estos métodos, que fue la reacción química. Si yo quiero separar, por ejemplo, el sodio del cloro, puedo llevar a cabo una reacción química de desplazamiento. Por ejemplo, el sulfato de cobre. Si yo quisiera rescatar el cobre de esta molécula del sulfato de cobre, que se encuentra combinado con oxígeno y con azufre, puedo agregar un metal para que de esta forma reaccionen y me desplace el cobre. Lo va a separar químicamente, lo va a desplazar para que este metal nuevo que yo agregue tome el lugar del cobre y me deje simplemente
libre el cobre. Libre el cobre para que yo lo pueda utilizar para lo que yo quiera. Esto es un método químico, es una reacción química de desplazamiento. Ahora, la electrólisis es un método químico de separación también. Si yo aplico energía eléctrica a un compuesto químico, puedo lograr que sus elementos se separen. Pero ojo, esto solo lo puedo hacer con compuestos que tengan enlaces iónicos y algunos enlaces covalentes polares cuya diferencia de electronegatividad sea mayor a 1. Por ejemplo, en este caso yo podría separar el sulfato de cobre en dos partes, en cobre y sulfato, porque entre el cobre y el sulfato hay un enlace iónico, pero entre estos dos, que son azufre y oxígeno, es un enlace covalente. Entonces solamente puedo separar el cobre del sulfato. De igual manera, con la electrólisis yo puedo separar el sodio del cloro, porque es un enlace iónico. Lo puedo separar en dos partes, en sodio y en cloro. Por ejemplo, el cloruro de sodio es un compuesto iónico porque la diferencia de electronegatividad me va a dar mayor a 1.7. Además se compone de un metal y un no metal. Ya con eso sé que es un compuesto iónico prácticamente, en el que el sodio es el catión positivo y el cloro el anión negativo. Así que por medio de una electrólisis yo puedo separar el sodio del cloro. Los enlaces iónicos son tan débiles que al añadir energía, los electrones que lo forman se desenlazan, se rompen. Si el sodio estaba dándole un electrón a cloro para que éste cumpliera con su regla del octeto, yo le aplico energía a esto, le aplico electrones y logro que el cloro sienta que ya no requiere del sodio. Por tanto, lo manda a volar, se separa de él. El caso del agua es similar. El hidrógeno y el oxígeno en la fórmula del agua están unidos por medio de un enlace covalente polar, pero que prácticamente ya tiende a ser iónico, más iónico que covalente. Si yo al agua le aplico energía eléctrica, voy a lograr que se separe en hidrógeno y oxígeno, en sus dos elementos. Esto me va a funcionar mejor si la energía que le aplico en agua de la llave. ¿Por qué? Porque el agua de la llave contiene diferentes metales disueltos en forma iónica. Es por esto que el agua se considera un compuesto conductor de electricidad, pues la corriente eléctrica viaja a través de estos metales que se encuentran disueltos en el agua, los cuales, como sabemos, tienen esta propiedad de conducir la electricidad. El agua purificada, por ejemplo, ya tiene evidentemente una concentración mucho menor de estos metales porque ya fue purificada, ya pasó por distintos métodos de purificación y tiene menos metales que el agua de la llave y por tanto será menos conductora de electricidad. El agua destilada, por ejemplo, ya no tiene nada de metales, solamente es agua pura. Es un compuesto químico puro, no tiene ningún metal disuelto, así que no conduce la electricidad y es por eso que este tipo de agua se recomienda para su uso en planchas. Si ustedes van al súper y buscan un agua para planchar, esta misma agua que encuentran viene en un bote de plástico. Esta es agua destilada. Al usarla evitarán que ocurra algún corto y queme la plancha. El agua pura se puede separar en hidrógeno y oxígeno, sí, aunque no tenga metales. Aunque esté destilada, no importa. Pero si es destilada, yo tendría que utilizar muchísima energía para lograr esto. Además de que tendría que esperar bastante tiempo. Y mientras más energía gaste, mayor va a ser mi gasto económico. Bueno, de igual forma, yo puedo hacer que el agua se vuelva aún más conductora de electricidad, simplemente creando una solución electrolítica. ¿Cómo hago esto? Simplemente agregando un compuesto iónico, de preferencia una sal binaria, que puede ser, por ejemplo, el cloruro de sodio, NaCl, que esta es la más común. Al agregar una sal binaria en el agua, esta se va a separar, la sal se va a separar en dos iones, que son el catión sodio y el anión cloro. Catión sodio son los azules y los rojos son el anión cloro. Así que al agregar el cloruro de sodio, se separa en dos iones, sodio y cloro. Y estos iones van a encontrarse suspendidos en toda mi disolución
Y estos mismos iones son los que van a permitir el paso de la corriente eléctrica a través de sus electrones que se encuentran libres. Entonces yo le aplico una energía eléctrica aquí y todo esto va a pasar a través de los electrones de mis iones que se encuentran disueltos en el agua. Este fenómeno en el que un compuesto químico se separa en sus dos iones se le conoce como disociación y lo veremos más a detalle en la próxima evidencia. Entonces, suponiendo que yo tengo un vaso con agua al cual ya le agregué sal y ya la disolví. Para realizar la electrólisis y separar el agua en hidrógeno y oxígeno, debo utilizar energía eléctrica, la cual voy a obtener de una pila. Siempre esta energía eléctrica debe de ser de una fuente de energía continua. Jamás se debe de hacer a partir de una corriente de energía alterna. Imagínense, yo le pongo 110 voltios a esto, voy a provocar un cortocircuito. Obviamente yo no voy a cortar un cable, lo voy a conectar a un contacto de mi casa y el cable cortado lo voy a meter en el agua. No, obviamente eso no lo puedo hacer, eso jamás lo hagan. Es muy peligroso. Bueno, voy a dibujar más o menos este proceso para poder explicarlo mejor. Aquí está mi vaso con agua y del lado derecho tengo la pila. La pila debe de ser, no recuerdo cómo se llama, de estas de cuadrito como esta de aquí, porque los dos polos los tiene bastante descubiertos o pronunciados en la parte de arriba de la pila. Además tiene la energía necesaria para poder realizar este proceso. Entonces un cable se debe de conectar al polo positivo. Esta parte se debe de conectar aquí un cable, mientras que el otro se debe de conectar al polo negativo. El otro extremo de ambos cables tiene que estar unido a un material que sea conductor de electricidad. Puede utilizarse algún metal como platino, pero lo más común y barato es utilizar carbono. El carbono es un elemento no metal que conduce la electricidad. Así que cada uno entonces va conectado. Más o menos se vería de esta manera. Así que al conectarlos a los polos, cada carbono se convierte en un electrodo. Ahorita veremos qué es. Vamos a dibujarlo por aquí. Ya está. Estos son entonces los electrodos. Los electrodos son como puentes a través de los cuales ocurrirá una transferencia de electrones. ¿De dónde? De la pila en este caso. La pila va a transferir electrones hacia el carbono. De hecho, cada uno de esos polos que están aquí, estos polos, son electrodos. Solo que al conectar un cable a ellos, digamos que estoy transfiriendo o estoy ampliando los mismos. Los electrodos reciben dos nombres de acuerdo con su función. El electrodo que sale del polo negativo se llama cátodo. Y es donde ocurrirá una reacción de reducción. En el cátodo ocurre la reducción. Es decir, el agua tendrá que ganar electrones para poder separarse y formar hidrógeno. De aquí, del cátodo, salen los electrones en esta dirección y entran en el agua, en este caso, todos los electrones. Mientras que el otro electrodo, el positivo, se le llama ánodo. Y aquí ocurrirá una oxidación. Aquí se formarán las moléculas de oxígeno. Aquí los electrones entran. Entonces los electrones salen de la pila en esta dirección, entran a la solución y después regresan a través del ánodo. Y así se hace una recirculación de los electrones. Recuerden, en el cátodo ocurre una reducción. Hay una regla para recordar estos datos: consonante con consonante, o sea, la letra C con la letra R. Mientras que en el ánodo ocurre una oxidación. Una vocal con una vocal. Una A con una O. Recuerden, C, R, A, O. Consonante con consonante, vocal con vocal. En el cátodo se reduce y en el ánodo se oxida. Así que digamos que eso es como un ciclo que ocurre durante esta electrólisis. Para que la energía pueda circular, los dos electrodos tienen que estar conectados a un medio en el cual puede ocurrir dicha transferencia de electrones, es decir, que puedan entrar y que puedan salir. Estos electrones que circulan y circulan hacen que las moléculas de agua que se encuentran cerca de ellos se separen. Por lo tanto, esos electrones entonces rompen los enlaces de hidrógeno y de oxígeno. Lo más importante que hay que recordar es que el cátodo atrae a los átomos
de hidrógeno, y ahí mismo estos se juntan para formar muchas moléculas de hidrógeno, H2, en estado gaseoso, mientras que en el ánodo son atraídas los átomos de oxígeno, al mismo tiempo que se van convirtiendo en moléculas de oxígeno gaseoso, O2. En el cátodo ocurre esta reacción que voy a poner en color rojo. H2O se separa en hidrógeno gaseoso y OH, mientras que en el ánodo lo que ocurre es que el H2O se separa en O2 e hidrógeno. Hay que recordar que como el cátodo es negativo, atrae a los átomos positivos, o sea, al hidrógeno. Y el ánodo, como es positivo, atrae a los átomos negativos, es decir, al oxígeno. Recuerden el número de oxidación: más 1 de hidrógeno menos 2 de oxígeno. La reacción completa es la siguiente, que voy a poner en azul en la parte de abajo. El H2O se separa en hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso. Esta es la ecuación que nos interesa más. Ok, balanceando esta ecuación tenemos que si yo tengo en los reactivos 2 átomos de hidrógeno, también debo tener 2 átomos de hidrógeno en los productos, lo cual ya se cumple. Mientras que de oxígeno tengo un átomo en los reactivos y también debo tener un átomo en los productos. Pero ¿qué tengo aquí? Tengo 2 átomos de oxígeno, por lo tanto debo balancear. Como yo no puedo quitar un átomo de aquí del oxígeno, lo que debo de hacer es igualar en el lado de los reactivos a 2, poner un 2 como coeficiente y ya tengo 2 átomos de oxígeno en cada lado. Pero como siempre que agregamos un coeficiente, se modifica todo el compuesto, también se va a modificar el hidrógeno, y ahora no tengo 2, sino tengo 4 hidrógenos, lo cual también debe de ocurrir en el lado derecho. En los reactivos debo tener 4 átomos de hidrógeno, por lo tanto yo le coloco un multiplicador detrás del hidrógeno para poder tener igualmente 4 átomos de hidrógeno, y ya tengo balanceada la ecuación. Ahora, de acuerdo con esto, con esta ecuación química, observen que por cada 2 moléculas de agua, se va a producir, o sea, se van a formar 2 moléculas de hidrógeno y se va a formar nada más una molécula de oxígeno. Siempre se va a formar el doble de moléculas de hidrógeno gaseoso que de oxígeno gaseoso. Por cada 2 de hidrógeno se forma una de oxígeno. Por cada 2 de hidrógeno se forma solamente una de oxígeno. De hidrógeno es entonces el doble que de oxígeno. Esto es importante a la hora de ver los resultados de nuestra electrólisis. Así que voy a realizar este proceso para que puedan ver de manera más clara todo esto. Tengo esta pila que ya me acordé que es una pila de 9 voltios. Además tengo estos cables que están viendo aquí. Como se darán cuenta, tienen una pinza en cada extremo. Esta pinza se llama caimanes. Y estas son 2 varillas de grafito, que es el elemento carbono. Lo que tienen adentro los lápices es precisamente esto. Yo obtuve estas varillas de 2 baterías AA como esta que ven aquí. Si recuerdan, en el video 6.3 muestro cómo se abre una pila para sacar el dióxido de manganeso y el carbono. Bien, estas 2 varillas que tengo aquí serán los electrodos, los cuales van a ir sujetados por los caimanes de mis cables. El otro extremo de cada cable irá conectado a la pila. Entonces conecto el caimán a un extremo de mi pila, de esta manera. Conecto el otro caimán. Ya está. El otro extremo de cada cable tiene que ir conectado a la pila. Para identificarlos mejor, el verde será el ánodo, el que va conectado al lado positivo, mientras que el blanco será el cátodo, el que va a ir conectado al polo negativo. Ya los conecté, y de este otro lado yo tengo un vaso con agua que obtuve de la llave. En este vaso de precipitados
Y voy a realizar el experimento, la electrólisis, así como está. No la voy a poner sal aún, porque quiero que vean la diferencia. Simplemente lo que haré será introducir los electrodos en el agua. Vean que si yo introduzco uno solo, no ocurre absolutamente nada. Porque como ya les mencioné, debe haber una transferencia de electrones en forma de ciclo. Del cátodo salen y regresan a través del ánodo. Ahora sí, si yo introduzco ambos, observen. Si alcanzan a ver, se empiezan a formar pequeñas burbujas sobre la superficie de cada electrodo. Pero hay uno en el que se forman más. ¿Cuál es y por qué? Esta pregunta deberán responderla en su tarea, utilizando como base la explicación que ya les di antes de hacer el experimento. Solo recuerden las proporciones en las que está cada producto. Bien, ya vimos que sí se llevó a cabo la electrólisis en el agua de la llave. Ahorita este oxígeno y este hidrógeno que yo separé ya regresaron al medio ambiente. Porque como les digo son gases, el gas hidrógeno y gas oxígeno. El experimento se llevó a cabo en forma satisfactoria en el agua de la llave porque esta contiene metales, como les digo, en forma iónica y es por eso que los electrones pueden circular a través de ellos. Pero ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de iones en el agua? Es decir, si la convertimos en un electrolito. Voy a agregar un poco de sal y disuelvo. Esta sal es cloruro de sodio o sal común. Ahora voy a volver a introducir los electrodos y observen lo que ocurre. Vean que en cuanto introduzco los dos electrodos, comienza a salir una cantidad mayor de burbujas, a diferencia de cuando lo hice sin la sal. Vean toda esa cantidad que sale del primer electrodo, el que como ven es el cátodo. ¿Por qué sale más gas en el cátodo que en el ánodo? Cada burbuja contiene evidentemente un gas. Uno es oxígeno y el otro es hidrógeno. Así que ustedes tienen que determinar cuál de los dos es hidrógeno y cuál es oxígeno, de acuerdo con la ecuación química que les di. Hay una variación de este experimento en el que se introducen dos tubos de ensayo invertidos en el vaso, cada uno con la misma solución salina. Los electrodos, en este caso, van por debajo de cada tubo y así se puede apreciar mejor la formación de los gases hidrógeno y oxígeno, porque empieza a apreciarse un espacio que nosotros podríamos interpretar como un vacío, pero que en realidad contiene estos gases. Vean esta imagen. Observen la diferencia entre uno y otro. ¿Cuál tiene más gas y por qué? Bueno, regresando al experimento, vean, los vuelvo a introducir. Y es una cantidad muy grande la que se produce en uno de los electrodos. Además de sal, podemos utilizar cualquier otro compuesto que sea capaz de disociarse en el agua en iones. También se puede usar hidróxido de sodio que se separa en sodio e hidróxido, o sulfato de sodio que se separa en sulfato y sodio, y muchos más. El problema del cloruro de sodio en este caso es que dentro de esta solución electrolítica, además de agua, tenemos iones cloro y sodio libres para poder unirse a otros átomos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que son elementos que por su electronegatividad van a esperar a que llegue algún candidato con quien quieran unirse. Así que al momento de realizar la electrólisis, los candidatos perfectos son hidrógeno y oxígeno. Y es que durante todo esto, una cierta cantidad de los átomos de cloro pueden llegar a juntarse, produciendo cloro gaseoso, que es un gas irritante y tóxico para el ser humano, mientras que los iones de sodio se unen al oxígeno y al hidrógeno, formando hidróxido de sodio o sosa cáustica. Cuando ambos compuestos entran en contacto, es decir, el cloro gaseoso y el hidróxido de sodio, producen un compuesto químico llamado hipoclorito de sodio, que es precisamente aquel compuesto que la mayoría tenemos en casa, el blanqueador de ropa, mejor conocido como cloro. Vean la diferencia en cantidades producidas de gas en cada electrodo. Observen el color que toma el agua después de varios minutos de estar con la electrólisis.
si yo tapara el vaso, se acumularía el gas hidrógeno y el gas oxígeno que se está desprendiendo de esta electrólisis. Y tendría que calentar estos gases que quedan atrapados en la parte superior del vaso para que pudieran reaccionar y volver a convertirse en agua. La reacción sería inversa. Hidrógeno más oxígeno produce agua. El calor aplicado funcionaría como un catalizador para que se lleve a cabo la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno de manera más rápida. El color amarillento, además del fuerte olor, son los indicadores de que esto, además de agua, contiene hipoclorito de sodio. Vean el cambio de color en cámara rápida. Y bueno, pues esto fue solamente un ejemplo de la electrólisis. Obviamente hay muchas más electrólisis que ya les tocará a ustedes investigar. Yo me despido y nos vemos en el próximo tema, comenzando ya con la evidencia número 8, que lleva por título ácidos y bases. Aprenderemos a nombrar los ácidos y las bases y a identificarlos, además de hacerlos reaccionar. Así que por lo mientras, disfruten sus vacaciones porque se acerca lo mejor. Hasta la próxima.